FM 89.1, Radio Universidad. Desde el bloque de diputados y senadores nacionales del Frente para la Victoria PJ reclamaron que la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia convoque en 48 horas al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Esto es en el marco de la investigación sobre presuntas extorsiones. Este show al que estamos asistiendo, hoy hablamos de los pochoclos hace un rato y del cine, bueno, parece toda una película lo que está ocurriendo en la justicia en estos últimos tiempos, donde se ha hecho un enchastre tremendo que no sabemos bien dónde va a terminar. Los que saben dicen que apenas es una puntita de un gran iceberg lo que estamos viendo, que si se llega a destapar, bueno, pobre de nosotros y de una institución que debe velar por todos nosotros como es la justicia. Vamos a analizar un poco este presente y los alcances de esto que está pasando con la justicia, con los fiscales, con las extorsiones y con todo eso, con alguien que desde adentro conoce el mundo judicial. Hablamos unos minutos con Roberto Carles, abogado penalista, secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal. Roberto, ¿cómo le va? Ariel del Águila lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿cuál es su mirada, Roberto, de lo que está pasando en la justicia en estos tiempos? Da la sensación de que estamos asistiendo a una destapada de cañería, para ser finos, ¿no? En los conceptos, que no sabemos bien hasta dónde va a llegar, ¿no? Entre causas de extorsión, denuncias, cámaras ocultas, aprietes, coimas, bueno, todo esto que enchastra al Poder Judicial. ¿Cuál es su mirada sobre el asunto? Bueno, la novedad en este momento es que en estos tiempos es que se está utilizando la justicia federal como un instrumento de persecución política. Digamos, este es el dato nuevo que tenemos. Ahora, las cosas que están saliendo a la luz en estos últimos días respecto a extorsiones, a aprietes, a testigos para que declaren ciertas cosas, al amañamiento de causas penales, esto no tiene nada de novedoso. Yo diría incluso que el fuero federal, en buena medida, fue configurado ya hace algunos años y reconfigurado en los años 90, específicamente para ser un órgano de encubrimiento de actos de corrupción y de extorsión. Es fuerte eso. Ahora, claro, lo que está... Sí, es que es la realidad, una realidad que ha sido... que es conocida por todos quienes están cerca de la justicia, quienes trabajan en la justicia, pero que ahora lo que ha pasado es que, bueno, una persona grabó, ¿no? Decidió no participar de una extorsión, de una coima que tenía eventualmente que pagar, y bueno, y expuso todo esto públicamente, poniendo él también la cara y tomando los riesgos que eso implica. Esta es la novedad, que por primera vez en mucho tiempo toda esta putrefacción del fuero federal se ha hecho visible a la opinión pública porque ha habido personas que han tenido el coraje de exponerlo. En cuanto a la novedad de estos últimos tiempos, es que además esto hoy se está utilizando para perseguir políticamente a todas las opciones políticas que tienen chances de ser competitivas en las próximas elecciones. Esta es el dato novedoso del juego de la justicia federal. La cuestión es que está en juego la libertad, nada menos, ¿no? Que de mucha gente que, por más que haya cometido algún delito o que esté siendo investigada de cometer algún delito, está pagando con su libertad mientras dura una instrucción, una investigación, ¿no? Y esto es sí, no nos olvidemos, sí, sin ir más lejos, el caso de Julio De Vido, de Roberto Barata, que están presos en función de un testimonio de Marcelo D'Alessio, claro, quien está hoy preso por asociación ilícita en prisión preventiva, bueno, precisamente por dedicarse a esto, ¿no? A amañar causas, a introducir testimonios falsos, a presionar y extorsionar testigos e imputados.
Entonces, sí, está en juego la libertad de las personas, pero además está en juego quién controla a nuestros gobernantes, porque no nos olvidemos que esta es la justicia que debería garantizarnos a todos los ciudadanos que si algún funcionario comete actos de corrupción, va a tener que rendir cuentas por ello. De manera tal que son los dos problemas. El problema de la libertad de aquellos que están injusta o arbitrariamente detenidos, y también la falta de un reaseguro para la ciudadanía en cuanto a las sanciones para quienes efectivamente hayan cometido hechos de corrupción. Basta pensar, por ejemplo, en la impunidad de la que gozan muchos de los funcionarios del gobierno actual que están imputados por delitos, ¿no? O deberían estarlo. Han sido acusados con pruebas más que contundentes. Sí, da la sensación de que ya no importa, ¿no? La verdad, la prueba, la evidencia, sino es como que lo que importa ahora es lo que se arma y lo que se difunde a través de medios de comunicación, que se instala como verdad, y ya poco importa este principio que la justicia siempre tuvo, ¿no? Que es en base a evidencias motivar sus fallos, ¿no? La crisis de la justicia federal es total e irreversible. No importa la verdad, no importan las pruebas, como hemos visto, si las pruebas, si no las hay, se las fabrica. Si se quiere dejar en prisión preventiva a alguien, no importa que no haya riesgo procesal, es decir, no importa que no pueda entorpecer la investigación o que no haya ningún riesgo de fuga, se la deja presa igual, recurriendo a doctrinas sacadas de la galera, de manera tal que no rige la Constitución, no rigen los principios ni las garantías constitucionales en materia penal y procesal penal, ni tampoco importa la verdad ni que haya o no haya pruebas. Esto pasa acá en la Argentina, esto pasa en Brasil, pasa en Ecuador. En materia de persecución política a través de la justicia y de los medios, lo que podemos comprobar es que no importa ni la verdad ni las pruebas, mucho menos. Ahora, esto no sería posible sin el respaldo de los medios de comunicación. Sin la cobertura y la complicidad de los medios, todo esto se cae solo, es totalmente insostenible. Son los medios lo que hacen posible que esto pueda ir adelante. De otra forma no se caería solo. Ahora, lo que genera esto es que la democracia prácticamente ya no exista, ¿no? Porque si uno de los tres poderes de la República que garantiza el sistema democrático tiene esta falencia, bueno, habría que ponerle otro nombre a este régimen, entonces, a este sistema. Lo que está afectado es el Estado de Derecho. Democracia tenemos con las limitaciones que siempre hemos tenido, muchas veces se agota al acto eleccionario, cosa que no debería ser. Lo que está en crisis es el Estado de Derecho, es decir, las garantías que tenemos los ciudadanos frente a un poder que hoy amenaza a cualquiera. Hoy quien se opone al gobierno tiene razones para temer por su libertad, tiene razones para temer, no sé, que le inventen una causa, que le planten droga. La verdad que es un momento sumamente complicado y que afecta al Estado de Derecho y que compromete además el libre ejercicio democrático, porque en la medida en que quienes tienen chances de competir electoralmente están siendo asediados por una parte de la justicia, bueno, por supuesto, esto repercute en la democracia como ha pasado en Brasil, sin ir más lejos, claro, donde el resultado electoral es consecuencia directa del encarcelamiento de Lula, ¿no? Bueno, angustia pensar si esto le pasa a gente poderosa, empresarios de los más importantes, ¿no?, del país. Digo, ¿qué quedará para los pobres laburantes o para la gente que tiene pocos recursos, ¿no? Digo, es una víctima muy fácil de este sistema. Puede sufrir cualquier tipo de arbitrariedad. Bueno, una parte de los juristas, de quienes trabajamos en el derecho y en la justicia, venimos hablando de esto desde hace muchos años. A veces se nos acusa, se nos denota, se nos intenta descalificar diciéndonos garantistas o pretendiendo con eso significar que estamos al lado de los delincuentes, ¿no? Y nada más lejos que eso.
Preocupan situaciones como, bueno, ver que el 60-70% de los presos no tenga condena firme. Ese tipo de cuestiones son las que siempre hemos señalado. Hoy, esa falta de garantías ya no es un problema solamente para los pobres, que para los más vulnerables, sino también para representantes políticos y empresarios que están siendo víctimas también de un poder punitivo que es arbitrario, selectivo y además, como hemos visto en estos últimos días, corrupto, ¿no? Y eso los pone a merced de la más tenebrosa de las arbitrariedades. ¿Y cómo se puede sanear, Roberto, esta justicia? ¿Quién es la entidad, el suprapoder que puede, digamos, limpiar esto o poner orden, al menos en este desbarajuste que hay en la justicia? Digo, ¿es la Corte Suprema? ¿Es una modificación de la justicia? ¿Qué se debería hacer? Bueno, hace algunos años, quizá un poco en forma tardía, el gobierno anterior había empezado a dar una discusión sobre los cambios que debían implementarse en el Poder Judicial. Esto llegó tarde, luego el resultado electoral de 2015 lo terminó de truncar. Yo creo que hacia adelante hay que encarar un proceso primero de debate, de diálogo interinstitucional, es decir, un diálogo que abarque los tres poderes, que abarque, por supuesto, a la sociedad, a las ONG, a todos los actores involucrados, y dar un debate sobre cuáles son las reformas necesarias, porque van a requerir muchísimo consenso, porque van a ser muchos los intereses que va a haber que afectar, que tocar, intereses creados, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé, en el Consejo de la Magistratura, en la misma Justicia Federal, que van a ser dos, por ejemplo, de los focos de mayor atención o que van a requerir las reformas más importantes, y poner el acento en la transparencia, en el proceso de selección y remoción de magistrados, en las reformas que requiera el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que se encarga de estas dos cosas, de la selección, sanción y remoción de los jueces y fiscales, y pensar en primer lugar en la reforma de la justicia federal, que me parece que es totalmente antinatural pensar que un grupo de 12 personas, no más, si contamos la Cámara, sí, no más de 20 y pico, concentran la totalidad del poder respecto de las causas de corrupción, narcotráfico, en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar por ahí la discusión, y por ahí es donde van a tener que venir las reformas necesarias. Puntualmente con respecto a esta causa de llamada de los cuadernos, de la fotocopia de los cuadernos, ¿tiene alguna opinión? ¿Pudo interiorizarse sobre el tema? No, lo conozco a través de los medios y de lo que se ha dado a conocer. Es difícil darle entidad hoy en día a esta causa, a todo lo que se ha obrado hasta el momento, con las denuncias que pesan en este momento sobre el fiscal de la causa y sobre el juez. Viendo, por ejemplo, que se ha recurrido a actores oscuros, ¿no? Como es el caso de Marcelo D'Alessio, que no se sabe muy bien qué era, si era un agente de la DEA, del Estado, de los Estados Unidos, aparentemente lo era, se presentaba como abogado, no lo era, en calidad de qué prestaba servicios a fiscales y jueces. Cuesta darle entidad a esa causa cuando, por ejemplo, no se registran los testimonios de los arrepentidos, ¿no? A pesar de que la ley así lo indica, que esos testimonios tienen que estar registrados, con lo cual, si hay mala intención, pueden incluirse o excluirse elementos de las declaraciones con total falta de control. Entonces, sí, hay una serie de cuestiones que me parece, a mi modo de ver, que esta causa la han herido gravemente, ¿no? Más allá de cuestiones puntuales que podrían señalarse, me parece que hoy este estado de sospecha que recae sobre los encargados de la persecución penal me parece que es imposible de remediar. ¿Y qué debería suceder? ¿Debería apartarse a los magistrados, al fiscal y arrancar todo de nuevo? ¿Qué futuro le ve a esta causa?
El futuro va a depender de los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones al respecto. Hoy, en breve, va a trabarse una cuestión de competencia. Como sabemos, Comodoro Pi está reclamando la causa, el juez Ercolini. Habrá que ver qué se resuelve en ese sentido. Es muy probable que la tendencia de la corporación sea a no avanzar investigando, pero bueno, hay que ver si quienes tienen que tomar las decisiones tienen el coraje de tirar de la punta del ovillo, ¿no? Tal vez sea este el momento, habrá que ver. Roberto Carles, muchas gracias por este contacto con Radio Universidad, muy amable. A ustedes, gracias. Que siga bien. Bueno, hablamos con Roberto Carles, secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal, es abogado penalista. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.